tarde porque tu fidelidad es grande. Gracias porque tu fidelidad es buena. Gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tener un tiempo y un lugar donde podemos congregarnos y compartir de tu palabra. Te pedimos en esta hora que abras el oído espiritual de cada uno de nosotros y podamos ser hacedores de tu palabra, Dios, y no oidores olvidadizos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oro, Padre, por cada hermano, por aquellos que están enfermos, extiende tu mano sanadora, por aquellos que están viajando, guárdale, Señor, protégele, Señor, por aquellos que están en sus casas con apatía, indiferencia espiritual, te pedimos que tú seas quien les toque, quien les redarguya, Señor, y que les ministre también, en el nombre de Jesús. Oro por los que van a escuchar este mensaje ahora y los que lo van a ver después en línea, Señor, y que esta palabra sea viva, sea una revelación y sea eficaz para cada una de nuestras vidas en cualquier momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Aleluya. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Les voy a robar un minutito de pie para que busquen su Biblia, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. El Evangelio de Mateo capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versos del 9 al 15. Mateo capítulo 9, versos del 9 al 15. Mateo 9, verso del 9 hasta el verso 13. Mateo 9, verso del 9 al 13. Si no tienen su Biblia, lo pueden seguir en la pantalla para que no se confunda. Estamos utilizando la traducción contemporánea. Mateo capítulo 9, verso del 9 al 13. Dígame amén cuando lo tenga. Amén. Amén, sí. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Pueden sentarse, mi hermano y mi hermana, en esta tarde. Continuamos con nuestra serie Un discipulado intencional y estamos hablando de un discípulo, ¿verdad? A diferencia de un fanático, un discípulo es alguien que sigue a Cristo, pero no solamente es alguien que sigue, sino que es alguien que está aprendiendo constantemente del Maestro de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una historia bien conocida entre muchos de nosotros, y es cómo Dios llama a Mateo. Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos, que en aquella época no era muy bien visto por varias razones, y una de ellas es porque la mayoría de los cobradores de impuestos tenían fama de ladrones, cobraban de más en los impuestos. Recuerden a Zaqueo, cuando Jesús llega a casa de Zaqueo, dice que si él robado a alguien se lo voy a devolver cuadruplicado. Todos no tenían una buena reputación, y para colmo estaban cobrando impuestos a los judíos que vivían bajo el imperio de Roma. Para colmo ladrones, y para colmo ni siquiera cobran los impuestos para nosotros, ni siquiera es para el pueblo, sino para el imperio que nos tiene aprisionados y que nos tiene gobernado. Hay muchas razones por las que la gente no apreciaba a los publicanos, a los cobradores de impuestos, pero Jesús no vino precisamente, como dice la Biblia, para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Ahora, ¿qué nos está enseñando este pasaje acerca de discipulado? ¿Qué tiene que ver este pasaje con discipulado? Bueno, tiene que ver todo, porque cuando Jesús viene a nuestra vida, todo cambia. No importa dónde Jesús nos encuentre, no importa dónde Jesús se acerque. De hecho, la primera lección que yo quiero que usted y yo analicemos por un momento es que todo comienza con Cristo.
Todo comienza con Cristo. A veces hay personas que dicen, yo voy a buscar a Dios, yo conocí a Dios, yo me encontré con Dios. No, error. Dios nos encontró a nosotros. Usted no busca de Dios cuando va a la iglesia. Irónicamente, eso es lo que mucha gente cree, que buscar de Dios es ir un día a la semana o 2 días a la semana a un lugar, a un culto donde se hable de Dios. No, eso no es buscar de Dios, eso es religiosidad. Yo no espero buscar de Dios, o yo no espero que haya un culto, o yo no espero que haya una persona enseñando la Biblia para abrir mi Biblia. Eso no es discipulado, eso es religiosidad. Pero lo primero que un discípulo empieza a entender es que su maestro le está buscando. Jesús es el primero que nos busca a nosotros. Nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. La iniciativa de nuestra salvación, la iniciativa de caminar con Cristo no es de una persona, la iniciativa siempre es de Dios. Es posible que Dios use algún amigo, algún familiar, algún conocido, algún empleador, no sé. Dios nos usa a nosotros para alcanzar a otros. De hecho, tenemos esa responsabilidad de evangelizar. Pero la iniciativa siempre está en Dios. Todo empieza con Jesús. Ahora, Jesús, fíjese lo que dice Mateo 9:9. Al continuar su camino, Jesús vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Jesús se acerca a nosotros donde nosotros estamos y en el momento que nosotros estamos, no solamente físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. Hay muchas personas que creen que su vida es tan amargada, tan oscura, que creen que en esos momentos de oscuridad, de frustración, de depresión, Dios se olvidó de ellos. Hay gente que no es que no crean en Dios, es que como no entienden lo que está pasando en su vida, la única explicación que encuentran es decir, Dios no existe, porque si Dios existiera, yo no estuviese viviendo en esta desgracia. Voy a ser brutalmente honesto. ¿Cuántos de los que están aquí, antes de estar aquí, obviamente, antes quiero creer yo, antes de conocer a Dios, vivían en un pozo de desesperación que muchas veces dijeron, ¿realmente Dios existe? ¿Cuántos hicieron esa pregunta? ¿Y cuántos dijeron, si existe no me quiere a mí? ¿Cuántos hicieron esa pregunta? Si Dios existe, a mí no me quiere. Porque siempre, esto es una expresión bien cubana, siempre me toca bailar con la más fea. No hay nada en mi vida que sea bueno. Todo lo que me pasa es negativo. Pues mire, le tengo una noticia. Allí en esa desgracia donde usted se encuentre o donde se encontraba, allí Jesús le conoció. Allí Jesús te buscó. Y Jesús le dice a Mateo, sígueme. Hermano, para ser un discípulo, para ser un seguidor de Cristo, no hay que ser perfecto. Lo único que hay que creerle a Jesús y aceptar su llamado. Hay tanta gente en la iglesia calentando una banca porque se sienten indignos de servir a Dios. No se sienten nunca listos, no se sienten nunca preparados, ni intelectual, ni espiritual, ni emocionalmente. Y lo triste es que pasan la vida entera calentando una banca los 40 años que puedan vivir en una iglesia porque nunca se sienten listos. No se trata de que tú y yo nos sintamos listos, se trata de que Dios nos está llamando para que le sigamos, para que hagamos algo. Un discípulo efectivo, ser un discípulo efectivo empieza a conseguir a Jesús y no conseguir nuestros miedos y nuestros temores. Imagínense que Mateo le hubiese dicho, ¿tú estás seguro a quién estás llamando? Yo soy un publicano. Sígueme. Yo no te pregunté si estabas listo.
Yo no te pregunté lo que la gente dice de ti. Yo no te pregunté ni siquiera lo que tú crees de ti. Yo no te pregunté cuál era tu educación. Yo no te pregunté de qué familia vienes. Yo no te pregunté si eres de algún partido religioso. Yo no te pregunté si eres de algún partido político. Yo te estoy diciendo, sígueme. Hermano, el problema no es que Jesús no nos esté llamando hoy a seguirle. El problema es que nosotros ponemos 500 excusas para nosotros quedarnos donde estamos. Jesús está diciendo, sígueme. Sígueme. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir seguir a Cristo? ¿Qué quiere decir seguir a Cristo? ¿Qué dice que ocurrió? Y Mateo se levantó y lo siguió. ¿Dónde estaba Mateo? Vaya a su Biblia ahí. ¿Dónde estaba Mateo? Estaba donde se cobraba impuestos. Ok, si Mateo era un publicano, si era un cobrador de impuestos, estaba, pudiéramos decir en buen mexicano, estaría en sus chambas. Sí, ¿verdad? Estaba en su chamba, estaba en su changarro. Y Jesús le dice, sígueme. Oh, no, espérate. No, estoy chambeando. No puedo cerrar el changarro e irme. ¿Sí me explico? Todo el mundo sabe lo que es un changarro, ¿verdad? Estos mexicanos me tienen echado a perder, ¿verdad? Ay, estos mexicanos me tienen echado a perder. Todo el mundo sabe lo que es un changarro. Estaba ahí en su puestecito de cobrar, hacer su negocito. Estaba robando a lo mejor. Y en cuanto Jesús le dijo, sígueme, cierra el changarro y se va atrás de Jesús. Hay cristianos hoy en día que vienen a la iglesia, pero no cierran su changarro. Hay cristianos hoy en día todavía que priorizan más estar en un changarro o en un negocio, en un business, trabajando hasta antes que buscar de Dios. Y no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de culto, estoy hablando de vida espiritual. Hay creyentes que tienen más energía para trabajar de sol a sol o de lluvia a lluvia en un lugar donde solamente recibimos golpe, maltrato, abuso o 4 pesos antes que buscar de Dios. Por eso es que no hay discípulos. Porque cuando un creyente entiende que ser discípulo de Cristo significa dejar mis prioridades y poner a Dios en primer lugar, allí es donde nos damos cuenta que estamos dispuestos a sacrificar y a comprometer. No se lo tuvo que decir Jesús 2 veces. ¿Cómo cuesta trabajo hacer algo para el Señor? ¿Cómo cuesta trabajo animar a la gente a buscar de Dios? ¿Cómo cuesta? Porque todo el mundo está en su changarro. Todo el mundo está detrás de 4 pesos más. Y hermano, al final del día, todo es vanidad. Basta con un cambio de administración para que todo lo que tú tengas, la inflación se lo coma. Y todo lo que trabajamos se convierte en disgusto. Y cuando miramos atrás decimos, sacrifiqué tiempo con mi familia, sacrifiqué tiempo con mis hijos, ni siquiera seguí a Jesús cuando me llamó. Y esto es lo que tengo. Discípulos, no religiosos, no fanáticos. Dios está llamando discípulos. Y el discípulo pone en claro su prioridad.
Está muy callado. Ahora, se levantó y lo siguió. Verso 10. Entonces, estando Jesús en la casa sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. No solamente cerró el changarro y siguió a Jesús, invitó a los discípulos de Jesús. Los invitó a comer. Los invitó a celebrar. No solamente siguió a Jesús, sino que invitó a otros discípulos de Cristo. Jesús siempre está accesible y sus discípulos siempre están accesibles también. Hay un dicho que no sé si solamente lo usamos nosotros, pero dime con quién anda y te diré quién eres. Si ahora Cristo me está llamando a una nueva vida, si ahora yo estoy dejando la mala vida de estar robándole a la gente, ya no ando con gente que roba, ya no anda con gente que hace cosas malas, ya no ando con gente que explota, ahora yo necesito una nueva gente, ahora necesito un nuevo ambiente, porque rodeándome de nuevo ambiente, de nuevas personas diferentes, creo una atmósfera diferente. Todos necesitamos amigos, todos necesitamos compañeros, todos nos cansamos, todos nos desanimamos, todos nos deprimimos. Necesitamos gente que nos levante cuando estemos en esa temporada de baja, y no vamos a encontrar gente que nos levante aislados del pueblo de Dios. Invitó a los discípulos y todos estaban comiendo, todos estaban compartiendo, todos estaban allí juntos, compartiendo con Jesús, con el Maestro. Ahora quiero hacer un paréntesis, porque hay algunos, en estos tiempos hay algunas personas muy liberales y muchos predicadores liberales y progresistas y tanta tontería que existe por ahí, que toman un pasaje como este para justificar el pecado. Toman un pasaje como este y te dicen: mira, Jesús estaba comiendo con pecadores. Como Jesús estaba comiendo con pecadores y publicanos, eso quiere decir que Jesús estaba reforzando o estaba aceptándolos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice que Jesús le estaba reafirmando a nadie su estilo de vida. Solamente era una comida. Y en esa comida llegó Jesús. Y llegó Jesús, que es la luz del mundo. Y llegaron los discípulos, que eran luz. Ahí no nos dice que se estaba haciendo otra cosa. Ahí no nos dice que se estaba pecando, que se estaba haciendo otra cosa y que Jesús lo estaba probando. Eso no es lo que dice la Biblia. Ahí dice la Biblia que esas personas agradecieron tanto el llamado de Jesús, que estaban allí con Jesús celebrando, estaban compartiendo, estaban comiendo con Jesús. Y sus discípulos estaban con él, estaban comiendo. No quiere decir esto de ninguna manera que Jesús estaba respaldando, estaba apoyando el pecado. Jesús siempre está accesible y sus discípulos están accesibles siempre. Le preguntaron a los discípulos: ¿por qué tu maestro? ¿Por qué el maestro de ustedes está comiendo con cobradores de impuestos y con pecadores? ¿Qué está pasando aquí? Ok, Jesús llama a todo, Jesús tiene la iniciativa, Jesús se vuelve accesible, no solamente a quien Él llama, sino a todos los demás. Y ahora le hace la pregunta a los discípulos. Nosotros como discípulos de Cristo, la Biblia nos enseña, 1 Pedro 3:15, que siempre debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros.
No confundamos el orden. Jesús no estaba siguiendo a Mateo. Mateo estaba siguiendo a Jesús. Lo voy a repetir otra vez. Jesús no estaba siguiendo a Mateo, no estaba siguiendo un estilo de vida diferente. Mateo era el que estaba siguiendo al Maestro. Mateo era el que estaba siguiendo a Jesús. Mi querido hermano, la salvación es por gracia, la salvación es gratis, pero ser un discípulo de Cristo nos va a costar todo. Y no es esto en la mala manera que nos vamos a quedar sin nada. Ser discípulo de Cristo implica poner a Jesús en el primer lugar. Mateo no solamente siguió a Jesús, sino creó un ambiente, creó una atmósfera. Todos estaban bien, todos estaban comiendo, todos estaban compartiendo con Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 10, Jesús dice, le dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Ellos estaban entrando por la puerta, pero siempre hay alguien que va a criticar, siempre hay alguien que va a juzgar. ¿Por qué Jesús tiene que estar allí? ¿Qué hacía? Y Jesús se mira y le contesta y le dice, Jesús le dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médico. ¿Qué está diciendo Jesús? Estamos hablando solamente de un cobrador de impuestos. No estamos hablando de enfermedades. Estamos hablando de un cobrador de impuestos, alguien que robaba, alguien con dudosa reputación. Y Jesús está diciendo, no son los sanos los que necesitan médicos. Usted no tiene que estar en un hospital para estar enfermo. Usted no tiene que estar pasando por una desgracia para estar enfermo. Porque la enfermedad de la que Jesús está hablando es espiritual. En Mateo 5:5 Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir? Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, porque ellos son los que van a ver el reino de los cielos. Bienaventurado aquel que reconoce que sin Cristo es un pobre espiritual. Esos son los que van a ver la bendición del reino de los cielos. Hermano, no se crea que porque usted lleve 10, 15, 20 o 30 años, usted puede sentirse rico espiritualmente sin Cristo. No, usted y yo, todo el mundo, y el que no conoce a Cristo, todo el mundo sin Cristo es un pobre espiritual. Todos necesitamos a Cristo. Y como discípulos de Cristo, usted no puede perder eso de su mente. Usted no crea porque tiene trabajo, porque tiene casa, porque tiene una familia, porque tiene salud. Usted no crea por un momento de su vida que usted no necesita nada de Dios. Ni por un momento. Hace muchos años emigró a este país una persona de Ucrania, un joven. Emigró, lo trajeron joven. Cuando creció, se mudó a un estado, construyó, tuvo su rancho y fue creciendo y fue teniendo varios ranchos y varias propiedades, pero no se sentía bien, se sentía triste. Se casa con una mujer guapa, tiene familia, y una vez le dice a un amigo a un vecino, pero aunque él tenía varios ranchos y varias propiedades, él seguía viviendo en una casita humilde. No se había mudado para un rancho, no se había mudado con más comodidad. Y le dice a un amigo, fíjate, vine a este país, tuve mi ciudadanía, me ha tratado bien, he prosperado, tengo dinero, tengo propiedades, me casé y sigo siendo un hombre infeliz. Y el amigo le dice, es que sigues viviendo en esa choza, constrúyete una casa decente,
Mira cuántos ranchos tiene. Se construye una casa cómoda. Vuelve a hablar con el amigo. Y ahora, ¿cómo te sientes que tienes una casita nueva y bonita? Sigo siendo el hombre más infeliz. Y el amigo le dice, lo que pasa es que siempre estás trabajando. Viaja, conoce el mundo con tanto dinero que tienes. Date un tour, conoce, visita otros continentes, otros países. Y se le hizo fácil agarrar a su familia un poco de dinero y viajar por unos meses. Y cuando regresó, le dice al amigo, ¿y ahora qué? ¿Que conociste el mundo? Y dice, sigo siendo infeliz. Me sigo sintiendo el hombre más infeliz de la tierra. Siento que algo me falta. Y no mucho tiempo después llegó un evangelista, ni siquiera famoso, ni siquiera conocido, a dar un culto evangelístico en una iglesia en el pequeño pueblo. Y ahí su amigo se encuentra con Cristo. Y después de aceptar a Cristo le dice a su amigo, ahora encontré lo que me faltaba. Ahora sí estoy completo. Ahora sí estoy feliz. Hermano, qué irónico se me hace a mí que personas se encuentren con Cristo, personas que lo tienen todo, se encuentren con Cristo. Y qué irónico se me hace a mí encontrar creyentes que tienen a Cristo y cambian a Cristo por cualquier cosa. Ponen a Cristo en último lugar. Sin Cristo, usted y yo vamos a seguir siendo unos pobres. No ponga a su Señor en segundo lugar. Si usted quiere ser un discípulo efectivo, ponga siempre a su Señor en primer lugar. En todas las áreas de su vida. No haga un negocio con nadie sin orar primero. No tome ninguna decisión sin orar primero. No se levante temprano en la mañana y vaya a matarse a su trabajo sin tener un tiempo para Dios, para hablar primero con Dios. No lo haga. Porque aún estando y conociendo de Cristo, se va a sentir muy pobre. Yo no he venido para los que están sanos, dice Jesús. Yo he venido para los que están enfermos, dice Jesús. Y termina. Jesús tiene un propósito claro en todo al llamarnos. En el Salmo 51, verso 16 al 17, el salmista dice, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Cuando Cristo vino a llamarnos donde estábamos. Para tener un discipulado efectivo, para ser discípulos con efectividad, debemos aprender que Jesús nos llama donde estamos y debemos aprender a cambiar nuestras prioridades. Conocer a Cristo lo cambia todo. Debemos aprender que Jesús siempre está accesible para cada uno de nosotros. Debemos aprender que el propósito de Jesús es claro. Él vino para salvarnos y para sanarnos. Ahora, la pregunta que tengo para ti en esta tarde, y asumo que la mayoría de los que están aquí ya conocen del Señor, la pregunta que tengo para ti en esta tarde es: ¿en qué barco tú te encuentras? Hace algunos años se hizo en las costas de Australia, de Sydney, habían dos cruceros, se rentaron dos cruceros. Una iglesia rentó un crucero donde iban a pasar tiempo, un retiro espiritual entre jóvenes cristianos buscando del Señor, pero en la misma costa había otro crucero donde las personas no eran cristianas, estaban los cristianos de este lado en un crucero y estaban en el otro lado los bien mundanos bailando, fiestando, tomando y haciendo de todo.
dos jóvenes, un cristiano y uno que no era cristiano, llegan corriendo y como llegan tarde, como siempre, hay gente que no llega temprano ni a su funeral. Hay gente que ni a su funeral llega temprano, hay gente que van a llegar tarde a todo. Entonces estos dos, como llegaron tarde, no tuvieron tiempo de chequear cuál era el barco adecuado, y el cristiano se mete en el crucero con los mundanos y el mundano se mete en el crucero con los cristianos toda la noche. Cuando salieron, le preguntan al mundano que no era cristiano: ¿cómo te sentiste en ese crucero puro religioso? Ay, qué aburrido esos muchachos, no pude bailar, no pude tomar, las muchachas todas tenían su compromiso, no pude hacer nada, que como diríamos los cubanos, estaba pasmado eso ahí. No pudo hacer nada. Qué aburrido. Le preguntan al cristiano: ¿y tú cómo te sentiste en el otro crucero? Y dije: ay, no pude compartir de la palabra, no pude predicarle a nadie, nadie me quería escuchar, todo el mundo quería estar nada más que bailando y tomando, no tenía ni dónde esconderme. Y cuando yo estaba leyendo esa historia, la verdad es que me preocupé. Y la razón por la que me preocupé es porque desafortunadamente es una historia de los años 60. Desafortunadamente hoy en día hay creyentes que se sienten más bien entre los mundanos. Y hay mundanos que no saben ni diferenciar quién es cristiano y quién no. Qué triste. ¿Hasta qué nivel espiritual la iglesia ha decaído en estos tiempos? ¿Y saben por qué? Porque no se está discipulando con efectividad. Se vende un evangelio con una gracia barata, donde lo único que se habla es del amor y la aceptación de Dios, pero nadie quiere hablar de la justicia y la santidad de Dios. Hermano, para ser un discípulo efectivo, usted y yo tenemos que seguir a Jesús. Y seguir a Jesús nos va a costar todo. Mi pregunta en esta tarde: ¿en qué barco se encuentra usted? ¿En qué barco se encuentra usted? Mateo invitó a Jesús y a los discípulos de Jesús, los que andaban de verdad con Jesús, los originales, los verdaderos, no los falsos. ¿A quién usted está invitando? ¿Quiénes son las personas que usted permite que influencien su vida? Para ser un discípulo efectivo, se necesita aceptar el llamado. ¿Dónde estamos? Dejar todo como Mateo y seguir a Cristo. Incline su rostro en esta tarde. Y quiero que oremos juntos. Quiero que hablemos con Dios. Quiero que oremos juntos y nos preguntemos: y yo quiero que en esta tarde usted revise su vida, usted haga un examen de su vida. ¿Es usted el mismo creyente, el mismo discípulo de Cristo de hace 10 años atrás? ¿No ha crecido nada? ¿En serio? ¿Sigue teniendo las mismas luchas? ¿Sigue teniendo las mismas inseguridades, los mismos complejos? ¿Quiénes son las personas que usted invita a su vida? Dios nos está llamando a todos. El problema es que no todos estamos escuchando.
¿Está dispuesto usted a poner su vida, su trabajo, sus negocios? ¿Está dispuesto usted a poner todo en segundo lugar y buscar a Dios? ¿O solamente usted quiere que Dios lo siga a usted? Hay personas que solamente quieren que Dios los siga. Hay personas que quieren hacer algo y quieren que Dios los bendiga. Pero ellos nunca se están dispuestos a seguir la voz del Señor. Yo sé que este mensaje puede y es desafiante, mi querido hermano, pero eso es lo que nos ayuda a crecer. Y si este mensaje te está desafiando, qué bueno. Qué bueno que te está desafiando. Si te está desafiando, hay algo que tienes que trabajar en tu vida. Y hay algo que tienes definitivamente que cambiar. Tú no le estás haciendo un favor a Dios ni a la iglesia. Tú eres el favorecido por Dios. Tú no lo encontraste a Él, Él te encontró a ti. Dios nunca se pierde, Él no estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y Él nos encontró a nosotros. Qué triste que hoy en este mundo que vivimos perdido, hay aún creyentes perdidos. Porque no conocen a su Maestro. Él vino para sanarnos, Él vino para salvarnos, para sanarnos de nuestra esclavitud espiritual, para salvarnos de nuestro pecado. Él no vino a reafirmar nuestro estilo de vida pecaminoso, Él vino a salvarnos de ese estilo de vida. Aleluya, aleluya. Ponga sus prioridades claras. Ponga sus prioridades claras. Aclare su vida, aclare su mente. Ande con claridad. Si hay alguien aquí en esta tarde que desee ser un discípulo efectivo, de verdad quiere ser un agente de cambio, quiere hacer una diferencia donde se encuentre, en su familia, en su casa, en sus trabajos, póngase de pie ahí donde se encuentre. La diferencia la va a hacer el Espíritu Santo en usted, pero ponga usted su vida en orden. Propóngase en esta tarde darle a Dios el lugar que se merece. Dios no tiene que caerle atrás a usted. Usted y yo somos los que tenemos que correr detrás del Señor. Ponga su vida en orden. Ser discípulo de Cristo nos va a costar. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti dándote gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias porque cuando nosotros estábamos perdidos, tú nos llamaste, Señor. Gracias porque tú no esperaste a que nosotros nos perfeccionáramos para llamarnos. Gracias porque tú nos llamaste a ser seguidores aún en la condición perdida que estábamos. Gracias, Jesús. Ahora pon en cada uno de nosotros un corazón hacedor de tu palabra. Oro por los hermanos que se han alejado de ti, por aquellos que se han apartado detrás de los afanes de este mundo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tengas misericordia. Señor, ten misericordia y te pedimos que tu Espíritu Santo les toque, les redarguya, les convenza, Señor. En el nombre de Jesús.